que el énfasis quisiera tomarlo del versículo 18 al 20, donde el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo como un hijo en la fe. Literalmente las palabras que utiliza es: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes te fueron dadas a ti, que pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. Obviamente leemos que en la vida de Timoteo habían pasado situaciones que lo habían dirigido a desarrollar lo que él estaba desarrollando en este momento, el ministerio que estaba desarrollando. No dice la Biblia específico cuántas profecías fueron, no dice la Biblia dónde se las dieron o qué le dijeron en específico. Ahí se fue, gracias. Sin embargo, la Biblia habla y dice que le fueron dadas profecías a Timoteo para poder confirmar o dirigir el llamado, la función que Dios tenía para con él. Literalmente el griego habla en relación a este texto y da la idea de esas profecías que han dirigido tu camino. Leading the way in English. Que han dirigido tu camino hacia donde tú debes seguir o estás diseñado a seguir. La vida de Timoteo, que es un personaje que se menciona bastantes veces en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas del apóstol Pablo, aparte de esas series de profecías, se habla un poco acerca de quién era Timoteo antes de entrar al ministerio. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla un poco acerca de Timoteo y dice en el capítulo 1, verso 6, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Aparte de las profecías que le fueron dadas en un momento determinado, los ancianos o el presbiterio local oraron imponiendo manos sobre Timoteo, confirmando ese llamado que Dios tenía hacia su vida, esa función ministerial que él iba a desarrollar. Y era evidente que este joven tenía una fe real, no una fe muerta, sino una fe real en Dios. Esa fe, dice la Biblia, que la había heredado y había sido cultivada por su mamá y también por su abuela. Hay algo tan importante en la función de las mujeres, porque aunque en Dios todos somos iguales, los roles que desarrollamos no son iguales. El rol o el papel que un hombre desarrolla es distinto al papel que una mujer desarrolla. Sin embargo, porque la mujer en este caso no tenga los papeles que le son exclusivos al hombre, no quiere decir que su función sea menos. Diría yo que la función de las mujeres es tan importante, y aquí lo podemos ver en la vida de Timoteo, que nos damos cuenta que esa fe no la recibió ni fue cultivada por el padre, sino que dice que fue recibida y cultivada por la madre y por la abuela. De hecho, el papá de Timoteo era un papá griego. No lo dice la Biblia, pero puedo pensar que su madre tuvo que renunciar al judaísmo por haberse casado con un griego. De hecho, Timoteo no seguía las costumbres del judaísmo, ya que podemos ver en la palabra de Dios que fue necesario que ya estando el joven fuera circuncidado cuando acompañó a Pablo, no porque
Dios lo requiriera, sino porque eso iba a facilitar que no fuera rechazado en las sinagogas judías. Podemos ver entonces que no fue de parte del padre que él recibió la fe, y podemos ver también que fue tal el compromiso que este joven tenía, que aún estando joven, estuvo dispuesto a ir al rito de la circuncisión para poder cumplir lo que Dios le había dicho a través de las profecías y le había sido confirmado por medio de la imposición de las manos. Fue la madre, fue la abuela la que se encargaron de sembrar en Timoteo y cultivar esa fe. En el capítulo 2 de 1 Timoteo podemos ver un pasaje que en algún momento puede ser mal interpretado, pero que está en la palabra del Señor en relación a la función de la mujer. 1 Timoteo capítulo 2, verso 14 y 15 dice: y Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Y usted sabe que en el relato de Génesis, la serpiente llegó a la mujer. Si las mujeres tienen problema con eso, algún día reclámenle a Dios. Pero así fue como sucedió. Eso no las hace de menos, al contrario, somos tan necesitados los hombres de las mujeres como las mujeres de los hombres. Los hombres no necesitan más hombres, ni mujeres a más mujeres. Hablo en el sentido de pareja, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga en ese sentido, ¿verdad? Pero dice, y Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero dice esta palabra que es en algún momento mal interpretada. Pero se salvará engendrando hijos. Y vea esto, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Esta expresión de engendrando hijos, algunos la malinterpretan ignorando el significado del original, del pensamiento original, pensando que el engendrar hijos es tener hijos, y por eso dicen, no, pues hay que tenerlos más que se puedan, porque mientras más hijos, más salva. Sin embargo, el pensamiento original da la idea de crianza, de instrucción y de cuidado. No está hablando nada más de tener, está hablando de poder criar, de cumplir su papel como madre, y más que engendrar hijos físicos, engendrar hijos espirituales. Que fue exactamente lo que Loida y Eunice hicieron con Timoteo. Engendraron la fe. Fíjese que basado en esa seguridad que Timoteo tenía, tomó decisiones que las podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3, nos da un poquito más de información acerca del antecedente. It's giving us a little bit of more information about the background of Timothy. Dice Hechos 16, del 1 al 3, que el apóstol Pablo llegó a Derbe y a Listra, que eran dos ciudades, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Obviamente su mamá había renunciado al judaísmo, porque si no, no hubiera podido ser creyente. Dice, pero de padre griego. No dice la Biblia si el padre era creyente o no era creyente. El punto es lo que la Biblia dice es que fueron la mamá y el papá, la mamá y la abuela, las que sembraron y cultivaron esa fe en Timoteo. El padre era griego, dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos, es decir, no del padre, sino de Timoteo, que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, que la fama de Timoteo pasaba a la ciudad, pasaba a otras ciudades. Se oía hablar de ese joven en otras congregaciones. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego.
Es decir, que Timoteo tomó decisiones por el llamado que tenía delante. Se comprometió no solamente de palabras, se comprometió con hechos. Timoteo era un discípulo joven que tenía una fe activa, no una fe mentirosa, no una fe muerta, no una fe falsa, una fe activa. Una fe verdadera tiene acciones de fe. Timoteo fue compañero y colaborador de Pablo en sus viajes. Fíjese que hasta sufrió encarcelamientos. Una fe falsa no puede sufrir por el evangelio. Una fe de plástico no puede sufrir por el evangelio. Le dice Pablo: Timoteo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres comprometerte de acuerdo a la profecía, de acuerdo a lo que tú has sentido en tu corazón, al discipulado que está en ti? ¿Sabes qué? Va a ser necesario que te circuncides. No hay problema, Pablo. Va a ser doloroso, ya estás grandecito. Va a ser... No hay problema, Pablo. Whatever it takes, le dijo. Lo que sea necesario. Y lo hizo. Y más adelante, cuando esté involucrado en el ministerio, aún Timoteo es encarcelado. Hebreos capítulo 13, que es el último capítulo de Hebreos, en el verso 23, en el saludo del escritor de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros que no. No se sabe con seguridad. Pero dice el escritor de Hebreos capítulo 13, verso 23. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto os he de ver. Da idea a entender claramente de que estaba preso por causa del evangelio. Es decir que le digo todo esto para hacerle un antecedente de la vida de este joven, Timoteo, que luego llegó a estar encargado de iglesias en una región, específicamente pastor de la iglesia de la ciudad de Éfeso. Había habido un trabajo que Dios había tenido en la vida de Timoteo, proféticamente confirmando por medio de los ministros, tomando las decisiones de fe que eran necesarias para tener un compromiso total por la causa del evangelio. Y a este joven es al que Pablo le escribe 2 cartas, y en la primera carta que leímos, en el capítulo 1, en los versículos que leímos, leíamos exactamente que le hace un encargo, y el encargo por las profecías, por lo que había recibido, le dice: te encargo que pelees la buena batalla. Timoteo, te encargo que pelees la buena batalla. He estado leyendo un libro acerca, que es bastante básico y esencial, acerca de cómo obtener el mayor beneficio de la palabra de Dios. Y en uno de los capítulos de este libro, el escritor marca que cuando se habla que la Biblia es la espada del Espíritu, hace la mención muy importante que los soldados romanos tenían 2 espadas, una espada larga, grande, pesada, difícil de maniobrar, y otra espada corta, que era fácil de maniobrar, que daba más destreza. Curiosamente, cuando se habla de que tenemos la espada del Espíritu, no habla de la espada larga, de esa espada que algunos predicadores sacan, hermano, y queriendo utilizar símbolos, que para mí los símbolos es carencia de fe. Al contrario, en lugar de que sea fe, los símbolos lo que marcan es la carencia de fe. Necesitamos símbolos para poder percibir que hay algo. Pero no es esa espadota grandota. La espada en el griego era una espada corta, pequeña, que tenía que manejarse con destreza. Por eso la palabra misma nos aconseja a que pueda esta palabra estar en abundancia en nuestros corazones. Pablo le dice a Timoteo: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Al mismo Timoteo Pablo le dice: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Y le dice que maneja con precisión la palabra de verdad, que es la espada del Espíritu. Esa espada grande no se podía manejar con precisión porque era grande, pesada. Esa se utilizaba para ciertos
combates en caballería o algún otro tipo de combate donde no necesitaba precisión. Pero cuando el soldado iba a encarar un combate cara a cara, sacaba la espada pequeña. Y eso es lo que la Biblia dice que es para nosotros. Una espada pequeña que tenemos que manejar con precisión. Cuando estoy lleno de la palabra de Dios y el enemigo viene con sus insidias, con sus maquinaciones, que Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Si la palabra de Dios está morando en nosotros, podemos sacar los versículos precisos que harán que el enemigo sea destruido. Que harán que la palabra del Señor nos sirva como una defensa. Porque el evangelio es una batalla. Y no es una batalla de muchos. Porque todos juntos, especialmente cuando estamos aquí, todos tenemos carita de ángel. Todos cuando estamos en la congregación, en un grupo pequeño, a veces no evidenciamos lo que realmente tenemos en la soledad. No crea que el diablo va a tentar a la iglesia cuando la iglesia está en medio de ese mover del espíritu. Ahí dice, hay que esperar mejor. ¿Sabe cuándo nos tienta? Cuando estamos solos, cuando estamos vulnerables. Ahí es donde realmente llega la verdadera naturaleza. Y es donde entramos a la batalla cuerpo a cuerpo. A la batalla personal, donde necesitamos la espada pequeña para poder vencer las maquinaciones del enemigo. Lo que le quiero marcar y el encargo de Timoteo fue, Timoteo, pelea. En el evangelio, en la mayoría de los casos, nos prohíbe el Señor pelear. De hecho, nos prohíbe la Biblia vengarnos. Sin embargo, hay una pelea que tenemos que pelearla. Hay una batalla que tenemos que pelearla. Y Pablo dice a Timoteo, esa batalla te encargo, peléala. En las palabras del Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo número 34 al 38, le leo. Dice el Señor Jesús, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, sinónimo de guerra, de conflicto. Porque vine a poner al hombre contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y pone ciertas situaciones que traerán conflicto. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no dice que no hay que amarlo. No malinterpretemos la palabra. Pero amado hermano, la palabra es clara y específica, al punto. Nadie, absolutamente nadie, debe de tener el lugar de Dios en su vida. Si usted quiere vivir en lo contrario, you're free to do it. Usted quiere pensar lo contrario. No, es que nadie se va a poner en el lugar de mi papá, de mi mamá, de mis hijos. Usted está libre de creer, pensar y actuar a como usted quiera actuar. Sin embargo, la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque a menos que haya ese compromiso, no tendremos las características como las que tuvo Timoteo de tener un compromiso total por la causa de nuestro llamamiento profético. Por eso dice el Señor Jesús, no lo dijo Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. El Señor Jesús dice, vine a traer espada, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El día de ayer hablando con una hermana, le decía yo, hermana, es que el evangelio es una batalla. Y es que en el evangelio hay cruces que tenemos que tomar. Todos nosotros tenemos alguna cruz.
Para algunos será alguna situación legal, para otros será alguna situación familiar, para otros será alguna situación económica, alguna situación física, etcétera. Alguna situación emocional, qué sé yo. Todos en algún momento tenemos cruces. Pero no deje que las cruces le impidan seguir al Señor. El ejemplo tan gráfico que el Señor nos lo dejó, Él tomó su cruz y fue a cumplir su ministerio. Tome su cruz, sea la que sea, hermano. Algunos vienen y dicen, ay, es que mi mujer es mi cruz. Pues tómela y siga caminando. Es que mi marido es mi cruz. Tómela y siga caminando. Es que este defecto que tengo físico es mi cruz. Tómelo y sígalo caminando. Una hermana puso algo que lo vi el día de ayer yo ahí, de un jovencito que creo que no tiene manos o tiene las manos cortadas y está cantando y tocando el piano de una manera tan bonita que dije, lo tengo que poner para aquellos que van a comenzar clases de música y quieren rajarse en las primeras de cambio. ¡Qué vergüenza! Véalo, está en la página ahí. Está tocando con los pies. Ay, es que me duelen mis dedos. ¿Y qué quería? Como le dijo alguien a un músico, un pianista, dice que tocaba, hermano, y tocó como un ángel, ¿verdad? Y llegó una señora y le dijo, ay, ¿cuánto daría yo? Mire, señor, daría mi vida por tocar como usted. Y el pianista le contestó, mi señora, eso es lo que yo he dado, le dice. Hermano, sin sacrificios, por cumplir los llamamientos que tengamos, no habrán resultados. Por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te recuerdo, te encargo, pelea la batalla. Hay una batalla. Y en esa batalla hay cruces que tenemos que tomar. Lo recalca el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7. Hablando de él mismo, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. El día que a mí el Señor me diga que Dios quiera así pudiera ser, que terminara mi carrera, que guardara la fe, y el Señor me dijera, Martín, has terminado la carrera, sería la noticia más maravillosa que en mi vida podría haber. Sería lo más lindo que alguien pueda escuchar. Yo no sé, yo creo que el amor de Pablo era tanto que le dijeron terminó su carrera y todavía decidió quedarse un poco más de tiempo aquí. Yo no hubiera hecho eso, hermano. Pero mira los hermanos, ay, son tus hijos que miren cómo se arreglen, Señor, pero yo ya terminé mi carrera. Pero Pablo decide por las recompensas, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 10. Vea bajo esta óptica este versículo y dígame usted si no es una guerra, si no es una batalla. Porque solo en las guerras y las batallas se necesitan armas. 2 Corintios capítulo 10, verso del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Y qué maravilloso que lo dice, en la inspiración del Espíritu, las armas que tenemos son poderosas en Dios. Amados hermanos, creámoslo, viene directamente del cielo, nos han dado las mejores armas espirituales. Y son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Las batallas más grandes se pelean en nuestra mente. Cuando estamos derrotados acá, manifestaremos esa derrota en nuestras acciones. Hablaba tiempo atrás con alguien y le decía, Dios nos ha hecho a nosotros de una manera particular, a cada uno de ustedes, y a mí me ha hecho de una manera particular. A veces usted sabe que somos como humanos, a veces somos tan imprudentes para hablar y en lugar de dar palabras de ánimo, decimos palabras de destrucción y tanta basura que a veces necesitamos cambiar en nuestras vidas. Y cuando quizás a usted le dicen ese tipo de comentario, lo hacen, hermano, apagar esa chispa de la vida.
Hermano amado, no deje que ningún comentario negativo apague lo que realmente usted es, hermano, en Dios. No deje, hermano, de que podamos nosotros ser vencidos en nuestra mente. Porque si le apagan la sonrisa aquí, no va a poder tener una sonrisa a usted en su cuerpo. Si le apagan el deseo de vivir en la mente, hermano, va a querer morirse. Por eso las batallas más importantes se pelean en la mente. Cada vez que hayan palabras negativas, vaya a la palabra de Dios. Decía mi esposa, cuando se sienta triste, ore. Cuando se siente alegre, ella decía, ore, ¿verdad? La palabra dice que cante alabanzas, que viene siendo identificándose con la palabra del Señor, hermano, en ese sentido. Va a ver cómo nuestra vida se va a renovar. Y cómo va a ser difícil que cualquier palabra imprudente o ociosa le quite el deseo de vivir a usted y desarrollar el ministerio. Pero cuando estamos carentes de eso, hermano, y ponemos más atención a lo que se pueda decir, podemos nosotros terminar no desarrollando lo que realmente Dios quiere que desarrollemos. Tenemos armas poderosas para poder frenar el avance del enemigo en nuestros cerebros o nuestras mentes. Segunda Timoteo capítulo 2, del versículo 3 y 4, dice aspectos de la batalla. Una vez me recuerdo un hermano que estuvo en la guerra, que así dice, yo no sé si estuvo o no estuvo, pero me dice que estuvo. Me dijo esto: pastor, me dice, no crea que las guerras se pelean así como lo ponen en las películas, me dice. De que usted mira que sale, ¿verdad? Con 2 rifles, hermano. Que yo siempre me he puesto a pensar, pero los otros son tan malos que se les pone enfrente y no le pueden pegar un tiro a este que se expone, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Están así, hermano. Y todavía así hablando, hermano, y toda la cosa, ¿verdad? Me dice, no es así, me dice. Uno se agacha, me dice, está ahí detrás de una piedra y se hace pequeño y saca y se va y ¡pah! Y se vuelve a meter otra vez, ¿verdad? O sea, es una situación difícil porque realmente las balas de verdad matan, hermano. De verdad. Aquellos que estuvieron en algún conflicto posiblemente estarán de acuerdo conmigo en esto. La guerra es algo horrible, hermano. La guerra es terrible, hunde a los países en un espíritu de temor, de miseria, de angustia, tristeza, de odios. Tanta cosa, hermano. Hay conflicto en la guerra. Se sufren penalidades en la guerra. En la guerra no crea de usted de que se pueden tener libertades que tenemos acá. Se sufren penalidades. Por eso el apóstol Pablo cuando habla aquí le dice en 2 Timoteo 2, 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y aquí mire, si interpretemos bien la palabra del Señor. Cuando habla de enredar es cuando dejamos que las cosas de esta vida sean lo más importante que nuestra relación con Dios. Todos tenemos carreras que desarrollar, negocios que hacer, familias que mantener. Somos importantes en el lugar de trabajo donde estamos. Podemos alcanzar posiciones de importancia, de preeminencia. Amén. Pero nada de eso debe de tomar el lugar que Dios tiene en nuestros corazones. Y da tristeza a veces cuando de una manera muy fácil nosotros, como en el caso de Esaú, vendemos las primogenituras por platos de lentejas. Da tristeza cuando por cualquier situación, hermano, dejamos las cosas espirituales por cualquier vanidad del mundo que va a pasar y se va a acabar. ¿Por qué? Posiblemente porque no estamos identificados con lo que la palabra dice que es una guerra, que como soldados debemos de sufrir penalidades. Y aparte de eso tenemos la bendición que el Señor nos dice que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar.
Aparte de eso, tenemos el testimonio de David que dijo, fui joven y he envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es una guerra donde hay penalidades. Dice, sufre penalidades como buen soldado. Ahora, en relación a esta batalla, porque es lo que le está diciendo a Timoteo, te encargo, pelea la buena batalla, donde van a haber penalidades, donde hay que pelearla. Fíjese que Pablo menciona dos aspectos importantes de esta batalla. Primer aspecto que menciona en Timoteo capítulo 1 que leímos es, dice, guarda la fe. Oiga esto, guarda la fe. Lo que está diciendo es, mantente creyendo el mensaje del evangelio. No cambies a creer algún otro tipo de filosofía o de mensaje. Cree el mensaje del evangelio. Un pasaje que resume lo que es el evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Del versículo 1 al 4 le leo y dice el apóstol Pablo hablando, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Vea las palabras que utiliza, estáis firmes, y dice, si retenéis, oiga esto, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y recalca, conforme a las Escrituras. La palabra de Dios, el libro que tenemos, ya sea de una manera material, física, en papel, o lo tenga usted en su teléfono o en su tableta, y lo que podamos tener ya en nuestra mente y en nuestro corazón. No es un libro nada más. Es la eterna palabra de Dios que ha quedado para que sea el alimento, la fuerza, la guía a nuestra vida. Y las Escrituras profetizaron lo que iba a suceder con la vida del Señor Jesús. Es lo que el apóstol Pablo recalca cuando dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que la muerte, la sepultura y aún la resurrección del Señor Jesús no fue un plan improvisado del cielo. ¿Y ahora qué hacemos? Se nos complicó el asunto allá abajo, hagamos algo, hagamos un milagro. No, eso ya estaba predeterminado, dice la Biblia en Hebreos, y Pedro habla de eso desde antes de la fundación del mundo. Ya el plan del Señor estaba predeterminado. Así de sabio es Dios. Si ese pensamiento a usted le causa algún conflicto intelectual, déjeme decirle algo, ya somos dos. Cuando yo puedo ver a qué magnitud es el conocimiento de Dios, me hago uno con las palabras del apóstol Pablo cuando decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios es sabio de una manera que sobrepasa nuestra comprensión. Y el mensaje del evangelio lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15 es, parafraseando un poco, que solo por medio de Cristo, nuestros pecados son perdonados. No cubiertos, no aliviados. Oiga la expresión, perdonados. Si algo hace un daño terrible en las relaciones, quizás voy a decir yo las relaciones en el matrimonio, es cuando hay algún error, y hay de errores a errores, ¿verdad? Y se llega a pedir perdón, dice, ¿me perdonás? Y la persona perdona, pero a cada rato está recordando. Recordate que te perdoné, y lo que te perdoné no fue cualquier cosa. Yo te lo hubiera hecho, quién sabe. Hermano, esa persona nunca va a olvidar, eso nunca va a ser sano. Perdonar cuando usted venga y se atreva a decir, ¿sabes qué? Te perdono, hermano, está haciendo un compromiso de sanarse usted primeramente.
Porque el que odia no le está haciendo daño a la otra persona. El que odia está haciendo daño a sí mismo. Y venir y decir, perdonado y perdonado. Pastor, pero es que ¿cómo yo puedo hacer eso? Le voy a decir por qué lo debemos de hacer. ¿Qué acaso Dios no nos ha perdonado hacia nosotros? ¿Qué si Él nos recordara? Que algunos predicadores que se han tomado esa atribución, ¿verdad? De recordar. Hermano, Dios a mí ya me perdonó y no me está recordando. Es más, el profeta habla y dice que arrojó mis pecados a sus espaldas al fondo de la mar. Ya no se acuerda de ellos. El error que nosotros tenemos a veces es que nosotros somos los que le recordamos a Dios. Recuérdate, Señor. Yo ya me olvidé y me lo sigue recordando todo el tiempo, ¿verdad? Así no va a haber una genuina sanidad. Nuestros pecados han sido perdonados. Y en el concepto del perdón de Dios, olvidados. ¡Aleluya! Yo tengo la obligación de perdonarlo a usted. It's not a choice. No es una elección. Tiempo atrás me he dado cuenta de eso. Yo nací de nuevo con el deber de perdonar. Sé que aquí me estoy exponiendo, es como que estoy poniendo tiro al blanco aquí. Crucifíquenme, hermanos, ¿verdad? Usted podrá hacer a mí, lo que tengo que hacer es perdonar. Lo único que le debo decir es que yo no pelee mis batallas no quiere decir que no haya nadie que las pelee por mí. El que las pelea por nosotros es Dios. Pero yo debo perdonar. Tengo que perdonar. ¿Qué me hace? Amén, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir el resto de mis días amargado? ¿Pero por qué lo hace, pastor? Porque la Biblia dice que si yo no perdono al que me ofende, Dios tampoco me va a perdonar a mí. Y yo le debo más a Dios que lo que cualquier persona me pueda deber a mí. Si Dios me cobrara, hermano, olvídese. No. Pero es que mi deber es perdonar y Dios nos ha perdonado. El mensaje del Evangelio es que mis pecados han sido perdonados. No hay otro medio de salvación. There is no other way of salvation. No hay otro medio de salvación. Hechos 14:12 lo dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay ninguna otra religión, doctrina o creencia que pueda perdonar los pecados. Por eso las demás religiones, aparte del Evangelio, siempre están tratando de hacer algún tipo de obras para mitigar la culpabilidad. Las obras que los cristianos hacemos es como una consecuencia del nuevo nacimiento que Dios ha hecho. Pero no debemos hacer nada para ganarnos el cielo, porque no lo merecíamos ni lo merecemos. Ha sido por la gracia, el favor de Dios que ha perdonado y olvidado nuestros pecados. Todos, absolutamente. Debo creer y seguir creyendo eso. Por grande que parezca, es el mensaje del Evangelio. Otro punto del Evangelio es que la muerte y la sepultura, porque recuérdense lo que Pablo está diciendo, eso es en el 18, se lo leo, dice, pelea la buena batalla, dice, guarda la fe. ¿Cuál fe? La fe del Evangelio. Guarda la creencia del Evangelio. Y la creencia del Evangelio lo que nos dice es que solamente en Jesús, según Corintios, solamente en Jesús, que estaba eso ya predeterminado por las Escrituras, tenemos perdón de nuestros pecados. Aleluya. Hermanos, su muerte y su sepultura, como lo veíamos, es el cumplimiento profético previamente establecido por Dios. Dios no está improvisando en nada, hermano. Primera Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado, hablando de Jesús como el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Vea eso por un momento, hermano. Váyase a antes de la fundación del mundo. Antes de que el Espíritu Santo se moviera y vieras el desorden y, hermano, se diera la palabra de que sea la luz y que brotaran las semillas y se separaran, hermano, las aguas de las aguas. Antes de todo eso, dice la Biblia, que ya estaba preparado el Cordero de Dios. El conocimiento de Dios es amplio, es grande.
Y nosotros ahogándonos en un vaso de agua. Señor, ¿qué irá a pasar de mí mañana? Por favor, no insulte la fidelidad ni la providencia de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué irá a pasar, Señor? Mira, Dios mío, los movimientos sociales. ¿Qué irá a pasar? Hermano, God, se lo digo nada más. God is in control. Dios está en control. Lo peor que nos puede pasar es que nos maten. Y si nos matan, nos vamos con Él. Dígame si eso no es estar en control. O usted tiene miedo a la muerte. Ay, pastor, otra vez hablando usted de eso. Hermanos, es la realidad del evangelio. Él resucitó para darnos vida. Usted cree en Él, tiene vida eterna. Se acabó el problema. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Hechos 3:18, cuando el apóstol Pedro está hablando, apóstol Pedro está hablando en uno de sus sermones, dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo debía padecer. No le tengo que enfatizar tanto esto, pero se lo menciono nada más. No fue algo improvisado. Quien estaba en control de la crucifixión no era el diablo, era Dios mismo que estaba manejando todos los aspectos de la crucifixión. Otro punto importante del evangelio es que la resurrección es real. Él está vivo hoy. Él vive, hermanos. Y si Él vive, nosotros vivimos. La resurrección es real. Y es la diferencia en cualquier otro pseudomesías, cualquier otro ungido. Se llame Buda, Mahoma, Krishna, como usted quiera llamarle, en las religiones masivas del mundo, hermano. Ninguno ha resucitado. Solamente el Señor Jesús. Romanos capítulo 6, verso 8 y 9 dice: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Sabe qué es que lo que la Biblia testifica acerca del diálogo de Jesús con la muerte? Dice: muerte, he aquí tu muerte. Hablando de Jesús. Jesús es la muerte de la muerte. No lo pudo vencer. No lo pudo vencer. El otro día me mandaba alguien ahí un video de esos cómicos que hacen, donde está un señor ya de cierta edad. Cuando digo cierta edad, ya estoy hablando de mi clan, haciendo ejercicio en un treadmill, ¿verdad? Ya no aguanta el pobre chinito haciendo ejercicio, ¿verdad? Y dice: la motivación más segura para hacer ejercicio. Y atrás de él viene la muerte con la guadaña, hermanos. Así quien no, ¿verdad? Pero la Biblia lo que nos dice es de que el Señor, la muerte ya no tiene dominio sobre él. El Señor ha vencido la muerte. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Por eso cuando alguien se va y es creyente, no es que haya muerto sin esperanza. Lo vamos a volver a ver. ¿Cómo? No sé, en una manera gloriosa, maravillosa. Lo vamos a volver a ver. Por eso el apóstol Pablo dice: consolaos unos a otros con estas palabras. Porque es una realidad que tenemos que creer. Pero aparte de guardar la fe, óigame esto, aparte de guardar la fe, también tenemos que guardar una buena conciencia. Le repito, tenemos que guardar una buena conciencia. Dice: guardando la fe y guardando la buena conciencia. Cuando la Biblia habla en relación a la conciencia, aunque hay varias palabras que se mencionan, por ejemplo, menciona conciencias débiles, conciencias fuertes, pero básicamente en la mayoría de conceptos, lo que está diciendo es que hay una conciencia buena y hay una conciencia mala. Las conciencias buenas los identifican con las palabras como limpia conciencia o conciencia irreprensible. La conciencia mala lo identifican las palabras conciencias contaminadas o conciencias malas. Pero básicamente lo que está diciendo es que o tenemos una buena conciencia o tenemos una mala conciencia. Y esa es una realidad. Mi hermana me comentaba que en alguna oportunidad, creo que a su hijo, le explicaba a alguien
sobre la pregunta, ¿y qué es la conciencia? Dice que le decía, mira, la conciencia, se lo ponía en este aspecto, es como una señora pero bien grande y bien gordita, dice, que se te siente en el pecho. Dice, esa es la... Entonces el niño entendió, ¿verdad? Entonces un día dice que la mamá no podía dormir y el niño dijo, ¿por qué no puedes dormir? Dice que no puedo por algo que hice. Y le dijo, se te sentó la señora en el pecho, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Cuando nuestra conciencia está mala, usted sabe de que no podemos tener una plenitud de alegría. A menos que ya nuestra conciencia esté cauterizada. Y eso es un nivel un poquito más allá de mala. Ya es crítico el asunto. Yo me sigo asombrando el día de hoy, como somos los humanos. Y aquí yo me estoy poniendo el primero en la línea. Somos. Que creemos que podemos engañar a Dios. Hermano, pero todavía me asombro de eso. Mentimos con una facilidad. Nos creemos esas mentiras. Y después podemos creer, Señor, bendíceme. ¿De qué? Si la palabra de Dios claramente dice que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Hermanos, podemos llegar a esos límites, pero todavía estamos en tiempo en que esa cauterización de conciencia, solo Dios lo puede quitar y hacernos una conciencia limpia, que sea reprensible y se torne irreprensible porque hacemos lo correcto en este caso. Pero lo que le quiero marcar básicamente es, o tenemos una buena conciencia o una mala conciencia. Y el objetivo del Evangelio es crear en nosotros una vida que cultive una buena conciencia. El alcanzar y mantener la buena conciencia es fundamental en el Evangelio. Le voy a leer rápidamente aquí algo. 1 Timoteo 1:3-7 dice, como te rogué al partir en Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe, así te encargo a otra. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas. Vea esto, hermano, para ir concluyendo. Vea esto. Podemos o alguien se puede desviar de la fe, y el desviarse de la fe nos lleva a apartarnos de la fe. Oiga eso, el desviarse de la fe nos lleva a apartarnos de la fe. El mensaje de Dios nos manda que permanezcamos. Si permanecemos en Él, daremos fruto. La Biblia nos habla, así como hemos hablado de Timoteo, como estaba comprometido con el Evangelio y tuvo esas decisiones y esos actos que demostraban su fe. También la Biblia habla acerca de un hombre llamado Demas. En Colosenses capítulo 4 se menciona acerca de este hombre. Versículo 14. En el saludo dice, Lucas, el médico amado os envía saludos y también Demas. Habla acerca de este hombre que estaba involucrado en las cosas de Dios. En la carta a Filemón, el capítulo 1, verso 24, dice, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Habla acerca de que este hombre llamado Demas era un colaborador. Por eso es que lo vemos al lado de Lucas y mandan saludos. Sin embargo, cuando usted mira en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, hay un verso que es muy triste verlo. Dice el apóstol Pablo, pero Demas, oigan esto, me ha abandonado. Y vea la causa. Habiendo
amado este mundo presente, se ha ido a Tesalónica. La frase ahí, la palabra clave es habiendo amado este mundo presente. Vivimos en este mundo, pero nuestro amor no debe ser este mundo. Dios lo bendice con su casa, haga lo que pueda hacer por mantenerla bien, pero no la ame. Dios lo bendice con algún bien material, cuídelo, pero no lo ame. Porque habiendo amado las cosas, así comenzamos a desviarnos. Y cuando comenzamos a desviarnos, podemos apartarnos de eso. Proverbios 22:1 dice, para aquellos que defienden la prosperidad y mientras más próspero estás es la evidencia de lo espiritual, no es cierto. Cuando hablo de próspero hablo de que si mientras más rico estés, no es cierto. Proverbios 22:1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Oiga esto, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Amados hermanos, ¿podrán decir de nosotros que tenemos palabra? ¿Podrán decir de nosotros que somos cabales, justos? Vaya, déjeme llegar al punto. ¿Todavía tenemos palabra? ¿Valoramos todavía la palabra? A mí me cuentan que hubo un tiempo en Estados Unidos donde los negocios se cerraban con un apretón de manos. Donde cerraban un negocio diciendo, dame la mano, y ya. Yo nunca voy a olvidar una experiencia que tuve en los primeros años de mi matrimonio. Yo tenía un carro que había sido el carro de mis sueños. No creía que era un Ferrari o un Maserati, nada de eso. Era un Toyota. Si algunos se recuerdan, era uno que era MR2, era un carro deportivo de 2 personas. Me gustaba el estilo y era mi carro. Bueno, me casé y necesitamos 2 carros. Me invitaron a ir a predicar a un lugar. Y en la noche alguien me dijo, fíjese que, hermano, estoy vendiendo este carro. Y de la noche, dice un dicho por ahí que en la noche todos los gatos se miran pardos. No sé si te oye ese dicho. Entonces, era Hyundai, pero yo lo vi como Honda. Era azul, yo lo vi verde. Era de cambios y lo vi automático. Mira, así estaba yo de mal, hermano. Me dijo, ¿cuánto pide? Le dije, no me recuerdo cuánto fue, pero le dije, lo agarro. Y como me vio joven, porque siempre estaba joven, me dijo, ¿seguro, hermano? Le dije, seguro. Yo lo agarro. Pero me había olvidado que estaba casado. Y cuando llegué, le dije, fíjate que compré un carro. Pero ¿cómo si no iba a dinero? No, ya di mi palabra. Me dice, ya está bueno, 30,000 millas, está casi nuevo. ¿Eh? ¿Y qué color es? Dije, me parece que es verde, porque a ella le gusta el verde. Y es automático. Seguro que es automático. Diciendo, Señor, haz un milagro, conviértelo en automático, Señor, aunque no sé. El punto de cuando lo fuimos a traer era azul, era Hyundai y era de cambios. Y el punto es que ella no sabía manejar de cambios. Entonces le dije, pues yo te enseño. Yo comencé diciéndole, mira, yo te enseño. Al final ya impuse mi autoridad. Yo te enseño, tienes que aprender. Bueno, le enseñé, pero el punto es que me dijo, ok, yo voy a aprender, me dijo. Porque el punto a lo que le creo es que le dije, lo lamento, pero ya le di mi palabra. Y tuve que cumplir mi palabra, hermano. Tuve que enfrentar la situación en la casa. Y dije, no, pues que yo le di mi palabra a él. Y fui y compré el carro. Y me dijo, ok, hagamos algo. Agarrémoslo, pero yo me voy a quedar con el tuyo y tú te quedas con ese. Con el dolor de mi corazón, hermano. Dije. Pero me despedí. Le fui a dar el último farewell ride. Y se lo di. ¿Verdad? Ella lo manejó. El mío también era de cambios, había manejado, ¿verdad? Y de cambios. Al punto que le quiero decir es de que hay cosas que son difíciles, pero que somos llamados a cumplir. Y me recuerdo porque ese carro, hermano, mire, nos salió el mejor carro posible.
Nos venimos aquí, todavía le dieron a ese carro, hermano, y todo. Pero todavía tenemos palabra. Pregunto, ¿todavía tenemos palabra? Y yo no lo estoy señalando a usted, yo quisiera ser el primero ahí. ¿Todavía nuestra palabra vale? Porque si yo quiero elevar eso, voy a ser más tardo para hablar. Como dice Santiago. Sed prontos para oír, tardos para hablar y aún más tardos para airados. Es lo que la palabra dice. Sobre ese, on that set of rules, si yo vivo sobre eso, Dios siempre va a levantar nuestra cabeza. Entonces, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Termino con esto. En Lucas capítulo 19. Yo sé que usted sabe la historia, no se la voy a decir que la leamos. Pero se habla de un hombre que tenía fama de ser transero. Lo que no tenía de altura lo tenía de tranza. Su profesión era recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos usualmente eran escogidos de entre el pueblo porque conocían cómo se movían los negocios, para que no les hicieran ninguna trampa a los romanos. Escogían a uno de entre ellos y decían, vos vas a ser el que va a recaudar impuestos. Entonces era odiado entre todos, porque traicionaba a los patriotas con tal de quedar bien con Roma. Tenían la fama de extorsionar, tenían la fama de robar. Usted sabe, oyó que Jesús llegaba y este hombre tenía un vacío tremendo en su alma, que lo hizo subirse a un árbol, ser el hazmerreír de todos. Estoy seguro que cuando Jesús venía y vieron a Zaqueo subido en ese árbol de sicómoro, comenzaron a reírse. Ah, mira el chaparro, mira lo que tuvo que hacer, mira, no alcanza a ver, hermano. Pero le importó un comino, le importó un cacahuate a Zaqueo. Lo que él quería era ver a Jesús. Y yo le pregunto, ¿será, le pregunto a usted hoy, usted que es conocedor del plan de Dios y de las Escrituras, ¿será que en ese momento, ay, le dio pesar, le dio lástima al Señor ver a Zaqueo y dijo, miren ustedes, vamos a cambiar la agenda? En lugar de ir a otro lugar, mejor hoy para hacer sentir bien al chaparrito nos vamos a quedar en la casa de él. ¿O será que ya estaba predeterminado en el plan y la mente perfecta de Dios? ¿Quién cree que puso en Zaqueo el deseo de subirse al sicómoro? Fue Dios mismo. En el escogimiento que él tiene. Y llega, le dice, Zaqueo, baja de ahí. Las palabras más maravillosas que este hombre pudo recibir en su vida fue, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Ese Zaqueo de haber pegado un brinco, hermano, de haber caído encima a alguien y entró a su casa. Y comenzó a hacer algo que es muy significativo, sin que Jesús se lo pidiera. Compromiso. Señor, si he robado, si he defraudado, lo restituiré. Y lo restituiré más aún de lo que la ley misma me lo permite o me lo requiere. Hermano, uno de los frutos del Evangelio es una buena conciencia. Había llegado la salvación a esa casa porque los frutos, Zaqueo no quería seguir viviendo con una conciencia mala y enferma. Amén. Padre bueno, yo te agradezco porque tu palabra, Señor, a nuestras vidas siempre vienes